Hola, Sesca. Hola, Hola, Juanjo. ¿Qué ¿qué tal? tal? Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás? Estoy a ver si me organizo con el ordenador, porque creía que lo iba a poder hacer desde el ordenador, pero lo voy a tener que hacer desde el móvil. Sí, desde el móvil. Yo también me he tenido que poner. A ver cómo... Vale, ya está. Vale, pues si te parece, esperamos 2 minutitos. Sin Vale. problemas. ¿Qué tal el puente? Pues muy bien, muy tranquilito. Aprovechando para hacer deporte, para tomar el sol y para cuidarme. Sí, me gusta. Sí, Eso que sí. no falta. No, hombre, es que aquí en Valencia hemos llevado mucho tiempo de lluvia, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a este tipo de inviernos. Invierno frío, con lluvia, con nubes y la verdad es que lo he notado muchísimo, ¿no? Y ahora que ha empezado a hacer ya una temperatura, lo estoy aprovechando al máximo. A bien mí el hecho, sol bien me hecho. da vida. A ver. Ah, no. Vale, 2 minutitos Vale, y empezamos. perfecto. ¿Y vosotros qué tal por allí? ¿Bien? Bien, de momento ha hecho muchísimo aire, un poquito de frío Mm, también. Pero parece que el sol ya va saliendo y ya podemos salir todos. A que, no, muy a bien. que nos dé un poquito porque estamos blancos, blancos. Así me pasaba a mí, así. Lo Estamos mismo me todos pasaba. blancos. ¿Me oyes bien, verdad, Juanjo? Sí, te oigo perfectamente. Genial. Venga, pues si quieres, Juanjo, empezamos ya. Vale, No nos perfecto. pille el toro. Muy bien, que se vaya Empezamos uniendo a la hablar y luego... gente, que se vaya uniendo la gente poco a poco. ¿No? Bueno, somos 5 de momento. Vale, son las 11, ya vamos a empezar. Bien, pues para que no nos conozcan, él es Juanjo, es experto en PNI renal, en psiconeuroinmunología, y pues yo soy Anabel Martínez, soy dietista nutricionista y pues estoy especializada en enfermedades renales. No sé, si oye un zumbido de fondo, no sé si soy yo, ¿eres tú? No, yo no, creo que no, yo te oigo bien a ti. No Vale, sé, genial. ¿crees que soy yo? No No lo lo sé. sé. Yo te digo bien. Estoy con auriculares y todo, no lo sé. Genial. Pues bien, como iba diciendo, en el live de hoy vamos a hablar sobre alimentación después de un trasplante renal. Como sabréis los que nos estáis viendo, el trasplante en la mayoría de casos pues, es el tratamiento ideal para la enfermedad renal crónica. Las personas que pasan por este proceso requieren no solo de un tratamiento médico, es decir, de un tratamiento inmunosupresor, sino que también requieren de un tratamiento nutricional, ya que es vital para mantener el injerto y sobre todo para frenar o evitar posibles complicaciones de salud, no solo a corto, sino también a largo plazo. Y supongo, Juanjo, que estarás de acuerdo conmigo Ujú, en que una de las complicaciones más comunes que se suelen ver, por ejemplo, es un trastorno relacionado con lípidos o dislipemia, diabetes ujú, mellitus, por ejemplo, hipertensión, alguna desnutrición calórico-proteica y sobre todo, y lo que más suelo ver yo en consulta, es la obesidad y el ujú, sobrepeso relacionado siempre con el aumento del apetito, relacionado con el consumo de esos fármacos y ujú, también porque las restricciones alimentarias características de la dieta renal pues finalizan con el trasplante, ¿no? ujú. Siempre y cuando pues, no haya contraindicaciones médicas. Ujú. Cuéntame tú un poco, Juanjo, ¿con qué complicaciones te encuentras tú? O las personas que acuden a tu consulta, ¿con qué cuadro clínico acuden?
Bueno, coincido totalmente contigo, ¿vale? En que, bueno, todos los cuadros que tú has dicho, ¿vale? Son los que yo me suelo encontrar habitualmente en clínica, ¿no? Eh, Me gustaría hacer una pequeña corrección respecto a lo que has dicho, ¿vale? En el sentido de que eh, el trasplante no es la solución ideal, ¿vale? Ujú. Es la única solución que tenemos a las personas que realmente tenemos una enfermedad crónica grave y que terminamos en diálisis, pero de ideal no tiene nada, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Yo volvería a pasar otra vez por el trasplante si fuera necesario, porque yo realmente tengo muchas ganas de vivir, ¿no? Pero realmente, después de 22 años, más de 22 años de experiencia como trasplantado, no es fácil y sobre todo no es una situación ideal, ¿no? Lo ideal pues es vivir con tus propios riñones, eso sí que es ideal, ¿no? Sí, Porque si pero no, claro, se plantean muchos retos, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Que no es hoy la charla para eso. Y retomando el tema a nivel nutricional, bueno, yo principalmente lo que me suelo encontrar, como tú has dicho, es mucho síndrome metabólico, ¿vale? Hipertensión, dislipidemia, obesidad, inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo malnutrición y desnutrición, ¿no? Como tú muy bien has dicho, bien por... lo que pasa es que me suelo encontrar una combinación de restricciones nutricionales bajo mi punto de vista, excesivamente severas, ¿vale? ujú, Que no tienen nada que ver con la información que tú y yo estamos manejando actualmente, sino que son restricciones basadas en información de hace 30 años y además veo por parte de muchos, si no de la mayoría de enfermos renales, una falta de empoderamiento y una falta de información muy grande, ¿no? Eh, yo lo que principalmente suelo decir es que después del trasplante yo lo que más eché en falta fue información, ¿no? Eh, es verdad que la información, si no vas a buscarla, no viene a buscarte, ¿no? Y también es verdad que cuando a mí me trasplantaron hace 22 años, pues no existía esto que conocemos ahora como Internet, ¿no? En el cual, bueno, pues es una red en la cual podemos encontrar muchísima información, hay que saber buscarla, obviamente, no todas las bases de datos sirven, no todas las páginas web sirven, ¿no? Pero eh, hoy en día no tenemos los trasplantados renales y los enfermos renales, no tenemos excusa a la hora de buscar información veraz o a la hora de poder conectar con profesionales que nos puedan ayudar, ¿vale? sí. En este caso, Pero como tú, como yo. que no solo es que tengamos mucha información y haya que buscarla, sino que yo en consulta, por ejemplo, me encuentro siempre de que esa información no se sabe llevar a la práctica, ¿no? Porque quizá hay tanta información ahora de repente que no se sabe gestionar de forma correcta y eso todavía genera más dudas. Claro. Y además tú piensas que por centrarnos en el tema de la alimentación, ¿vale? Tú sabes que la alimentación tiene un componente biopsicosocial muy importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, yo he tenido pacientes con una formación académica cuyos padres, por ejemplo, justamente uno de los padres era personal sanitario con una base, con una formación, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que mi madre era, bueno, es ama de casa y mi padre tenía un almacén de naranjas, ¿no? Nada que ver con la enfermedad renal, ¿no? Entonces, claro, con unas costumbres culinarias, con unas tradiciones, todo eso muchas veces el paciente renal tiene que romperlo para poder adecuar la alimentación así. Y ya te digo, muchas veces ya no es solo la búsqueda de información tal cual o el encontrar la información, sino como tú dices, las barreras que nos encontramos para llevarlas a cabo, ¿no? Porque a veces el entorno no favorece que nosotros podamos hacer ciertos cambios, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando yo era más joven que, por ejemplo, cuando hacían las fiestas del pueblo, yo me sentía totalmente desplazado porque la alimentación que se hace a lo largo de esa semana no tiene nada que ver con una alimentación equilibrada o que vaya acorde con una enfermedad renal, ¿no? Es una alimentación rica en procesados, en embutidos, en ultraprocesados, bueno, cosas que nosotros no, claro, que eso nosotros lo podemos hacer de forma ocasional, ¿vale? Pero cuando eso lo llevas, por ejemplo, una semana, pues es imposible. Es muy complicado, sí, sí que es verdad.
te encuentras muchísimas barreras a la hora de encontrar, de realizar cambios, ¿no? A la hora de implementar cambios a nivel de alimentación. Yo me he encontrado, por ejemplo, desde mi casa, ¿no? Llegar al punto de no poder ir a comer a casa de mis padres porque no había nada de lo que ellos cocinaban que yo pudiera comer, lo pongo entre comillas, lo de poder comer, ¿no? Sino que yo sabía que yo tenía que comer otras cosas, como poder comer sí que podía, ¿no? Pero Ujú. tenía que buscar otras cosas, ¿no? Y luego también te encuentras muchas barreras, por ejemplo, a la hora de socializar. Es muy difícil a veces sociabilizar teniendo una alimentación correcta y, por ejemplo, cuando ya vives en pareja, ¿no? Como es mi caso, pues a veces, obviamente, ella, en este caso mi mujer, pues venía de otra familia con otro entorno o con otra cultura a nivel nutricional, ¿no? Entonces, hasta poder encontrar un equilibrio, ¿no? Pues es un proceso, ¿no? No es simple, no es rápido. Ujú. Y tú, Juanjo, por ejemplo, después de tu trasplante, ¿con qué complicaciones te encontraste? Bueno, el primero, como siempre digo, es la desinformación. Yo cuando salí del trasplante, además yo era muy joven, me trasplantaron, me faltaba una semana para cumplir los 17 años. eh, yo me encontré simplemente con una pauta de toda la medicación que tenía que tomar, que en aquella entonces era mucha, y ya está. No tienes que hacer deporte, no te tiene que tomar el sol, tienes que tomar la medicación, no puedes entrar a sitios cerrados. Yo ya hice mi confinamiento y mi aislamiento social en aquel momento, ¿no? Todos los que hemos pasado por un trasplante, esta situación no nos ha pillado nueva y teníamos, creo que, muchísima mejor adaptación, ¿no? Y sobre todo me encontré muchísima desinformación sobre qué podía y qué no podía comer, ¿no? Yo hoy en día aún me encuentro muchos pacientes que trasplantados siguen haciendo una alimentación de diálisis o de prediálisis porque nadie les ha dicho que tienen que cambiar de alimentación y que pueden ya comer de todo, ¿no? Eh, Es que a partir incluso los que están en ERCA hasta que llegan a diálisis, hasta que les llega la información de que tienen que comer más proteína, es bueno, es muy mal. Son años, es que son años. El problema es que son años. Yo me he encontrado pacientes que después de un año trasplantado siguen comiendo, siguen haciendo una alimentación a base de pasta, a base de arroz, a base de patata, a base de cosas muy básicas que realmente a largo plazo pues te llevan a una desnutrición. Cuando hoy en día sabemos que podemos mantener una alimentación equilibrada con unas mínimas restricciones, porque muchas veces la culpa tampoco es que suba el potasio, que suba el fósforo, tampoco se debe a la alimentación, a veces se debe a la técnica dialítica, a veces se debe claro, a un mal cálculo del peso seco, a que el filtro no sea el adecuado, el filtro dialítico no sea el adecuado para esa persona. Yo me he encontrado un montón de errores de ese tipo, ¿no? Por eso muchas veces el trabajar con un equipo multidisciplinar y que nos podamos intercambiar opiniones va muy bien. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al nefrólogo de diálisis, oye, mira, esta persona está haciendo ya una alimentación baja en potasio o baja en fósforo o ambas, ¿no? Pero es que ya no le puedo bajar más porque si no, de proteína se me va muy abajo y, bueno, con todo lo que ello conlleva. Y entonces, a partir de ahí es el nefrólogo el que tiene que evaluar si la técnica dialítica está bien hecha, si el peso seco está bien calculado o si hay algún otro tipo de error que yo no puedo manejar, sino que tiene que ser el nefrólogo. Ujú. Pero bueno, como te decía, yo después del trasplante yo seguía haciendo la alimentación que me marcaban en casa, ¿no? Obviamente ya después con el tiempo, tú imagínate que yo llegué a pesar casi 100 kilos, ¿no? Con la alimentación que hacía en aquella entonces, ¿no? Tenemos muy a fuego también el hecho de las 5 comidas al día, ¿no? Cosa que tenemos que ir cambiando poco a poco. Eh, entonces yo el cambio lo hice. Demasiados mitos, considero yo, ¿no? Quizá. Hay muchos mitos a romper, no solo en la alimentación, sino en torno al trasplante, ¿no? Empezando por el tema de, afortunadamente ahora ya hay asociaciones que se podían dedicar que se dedican a ello, ¿no? Como Transplant, ¿no? Y que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya que hoy en día se da como aceptado, se acepta
que las personas con un trasplante renal tenemos que hacer deporte. No es que debemos, sino que tenemos que, para mantenernos bien, tenemos que hacer deporte, y ya se acepta muchísimo más que tenemos también que meter el deporte de fuerza, ¿no? Unas mínimas pesas. No digo convertirse en halterofilia ni en hacer crossfit, ¿no? Pero hacer un mínimo de fuerza, ¿no? Pero eso hace 22 años estaba totalmente prohibido, ¿no? O el hecho de tomar el sol, ¿no? Pero con el tema de la alimentación, por ejemplo, el primer mito a romper es el tema de las 5 comidas al día, ¿no? Tenemos que entender que las 5 comidas al día es una invención de la era industrial, ¿no? Para que consumamos snacks y consumamos, claro, y que estemos continuamente consumiendo comida, pero realmente eso, cuando empiezas a estudiar con evidencia científica actualizada, eso no se sostiene, ¿no? Empezando porque estás atrofiando un montón de mecanismos muy buenos, como es el buen funcionamiento del complejo migratorio motor, que se activa entre comidas, ¿no? Y que sabemos que se activa 2 horas después de haber hecho la digestión. Si cada 2 horas después de haber hecho la digestión tú comes, pues obviamente estás atrofiando el complejo migratorio motor, que es el que regenera y desintoxica el sistema digestivo, ¿no? O sea, empezando por eso habría que romper muchísimos mitos, ¿no? Y el mito de la proteína creo que es un mito que aún sigue pesando mucho en los enfermos renales y que habría que romper, ¿no? Estudios recientes ya han demostrado que realmente la proteína no rompe, no daña el riñón, ¿vale? Vamos a ser sensatos, ¿vale? Vamos a poner numeritos, ¿vale? Para que la gente realmente se pueda hacer una idea de qué significa esto, ¿no? Según la Sociedad Americana para las Enfermedades Renales o del Riñón, en una persona trasplantada de riñón debería de tomar entre 1,2 y 1,4 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Eso significa que una persona como yo, de aproximadamente unos 65 kilos, pues estaríamos hablando de unos 80-90 gramos de proteína al día, ¿vale? Esto en comida equivale a, me lo estoy inventando un poco de cabeza, ¿no? Lo estoy calculando un poco de cabeza. 2 huevos más unos 250 gramos de proteína de carne de ave, de pescado o tal vez de legumbres, ¿vale? Yo estoy convencido que ninguna persona con enfermedad renal o pocas personas con enfermedad renal llegan a eso. Y es más lo que voy a decir ahora. La Sociedad Americana para el Riñón, además, dice que las personas recién trasplantadas necesitan un aporte extra de proteína porque hay que reponer todo el desgaste proteico-energético que ha habido durante la diálisis. Cuanto más tiempo hayas estado en diálisis y cuanto más duras hayan sido las restricciones nutricionales, muchísimo más, porque la recuperación post-trasplante después de la cirugía es mucho mejor cuando la ingesta de proteína está entre 1,5 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. Hay que cicatrizar tejidos. El tejido muscular es proteína, únicamente necesita proteína para cicatrizar, bueno, entre otros micronutrientes y otros macronutrientes, ¿no? Pero necesita proteína, ¿no? Pero incluso la Sociedad Americana para el Riñón dice que este aumento se tendría que llevar entre 6 meses y 1 año, y esto no lo hace nadie. Totalmente de acuerdo, sí que es verdad. Es algo que hay que cambiar, ¿no? Además, tienes que pensar una cosa, en enfermos renales, yo para un congreso que hice en el mes de octubre para la Sociedad Internacional de Medicina Ortomolecular, encontré una estadística que decía que el 50% de las personas trasplantadas fallecían con el órgano funcionante. Es decir, por desgracia, a las personas que estamos trasplantadas se nos centra en cuidar el riñón, pero no se nos centra en cuidar todo lo demás, ¿vale? De ese 50%, ¿vale? Las personas que morían, mayormente morían por accidentes cardiovasculares y por infecciones graves o cánceres que en su mayor caso son secundarios a virus oncogénicos, ¿no? Virus que generan cáncer, ¿no? O sea, infecciones
y enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Hoy en día se sabe que tanto para prevenir las infecciones como para prevenir los accidentes cardiovasculares hay que prevenir o hay que tratar la resistencia a la insulina, hay que prevenir o hay que tratar la inflamación de bajo grado y hay que prevenir o hay que tratar el desgaste proteico energético, porque todo eso genera inmunosupresión, ¿vale? Y alteraciones en las paredes, en el endotelio vascular, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos ganar masa muscular, necesitamos hacer deporte y para ello necesitamos energía, ¿vale? No nos damos cuenta que a los enfermos renales se nos mete en la cabeza bajar creatinina, cuidar riñón, cuidar riñón, cuidar riñón, cuidar riñón y nos olvidamos de todo lo demás y nos olvidamos, por desgracia, por el camino de que somos personas, somos un cuerpo físico entero y además somos una persona con unos gustos y con una vida, ¿no? Y eso no hay que cambiarlo. Debemos de dejar de centrarnos tanto en el riñón y centrarnos en otras cosas. Es decir, mira, yo, por ejemplo, cuando a mí me trasplantaron, yo tenía una creatinina 0,911,1, ¿vale? Yo actualmente tengo una creatinina 1,214, ¿vale? ¿Por qué tengo actualmente una creatinina 1,214 y antes tenía una 0,9,1,1? Porque yo con 16 años no tenía la masa muscular que tengo ahora con 39 años. Mi nivel de testosterona tampoco tenía nada que ver con el que tengo ahora, ¿no? Pero para mí, el riñón sigue funcionando igual, lo que pasa que la carga que tiene pues, es un poco distinta, es un poco más fuerte, ¿vale? Pero eso me permite mantenerme 22 años trasplantado y sin ningún tipo de problemas, ni hipertensión, ni dislipidemia, ni ningún otro tipo de problemas, ni ingresos hospitalarios, nada de nada. ¿A qué crees que es debido? Porque, por ejemplo, yo en consulta me he encontrado de personas que me han dicho que les han, bueno, que el médico les ha dicho que no pueden practicar deporte porque puede ser un riesgo para el injerto. Y, vale, ¿o con qué crees que lo relacionan? Vale, yo creo que... lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funcionan los médicos, ¿no? Es decir, tú piensas que un nefrólogo que actualmente tenga 45 o 50 años, ¿vale? Es un nefrólogo que se formó en los años 90, ¿vale? Y es un nefrólogo que la información que a él se le daba en los años 90 era de los años 80. Si afortunadamente ha sido un nefrólogo crítico que ha ido buscando información por su cuenta, ¿vale? Pues obviamente se va a dar cuenta que el deporte es absolutamente necesario, porque insisto en que hay estudios de sobra sobre los beneficios del deporte en enfermedad, en personas trasplantadas, ¿vale? Si por desgracia este nefrólogo es un nefrólogo que únicamente se ha dedicado a formarse a través de farmacéuticas, instituciones, la información que le llega de la unidad del hospital, etcétera, etcétera, probablemente esta información le llegue muy a cuentagotas y no sepa lo importante que es, la importancia que tiene el devolverle el poder y el devolverle la vida a las personas trasplantadas, que eso no es el trasplante. Realizar un trasplante no es devolverle la vida a las personas trasplantadas. Hay que devolver a las personas trasplantadas a la vida. Hay que hacerse las cosas fáciles, que se puedan volver a insertar en la sociedad, que puedan hacer cosas que el resto de gente, de una forma o de otra, porque yo no tengo la capacidad física que tienen algunos de mis compañeros, ni me comparo con ellos continuamente, ¿no? Pero no puedo hacerlo, ¿no? Pero hago ejercicio de forma regular porque es lo que hay que hacer. Yo creo que las personas que puedan opinar que el deporte es perjudicial para las personas trasplantadas siguen manejando una información, una, antigua y dos, incorrecta. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que lo que sigue fallando es que en los hospitales
aún no funcionan los equipos multidisciplinares, ¿no? No funciona un equipo de nefrología donde haya un nutricionista, donde haya un preparador físico y, sobre todo, donde se tenga en cuenta la opinión de los pacientes renales, ¿vale? A menos que seas un paciente que haya buscado información por tu cuenta y cuando vayas al nefrólogo le digas, mira, yo quiero hacer deporte y quiero que me digas qué deporte hacer. Lo probable es que el nefrólogo te diga, no tengo formación en ello, no sé qué recomendarte, no te puedo decir nada respecto a ello desde la humildad, ¿no? Pero si tú no lo dices, lo normal es que ellos no te lo van a decir. Y luego rompamos una lanza también, ¿vale? A favor de los nefrólogos, no es todo en contra, ¿no? Es decir, ellos tienen una presión asistencial muy grande, deben resolver casos muy graves en 5 minutos, tienen muchísimos pacientes a lo largo del día y obviamente ellos lo tienen muy difícil a la hora de poder recomendar deporte a los pacientes porque el sistema tampoco se lo permite. Es decir, es multifactorial el hecho de que no se recomiende el deporte dentro de las instituciones hospitalarias a los enfermos trasplantados. Bueno, con la nutrición es un poquito parecido, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Por suerte, en la consulta de la Fundación pues se dispone de más tiempo, ¿no? Para individualizar al máximo el menú, las recomendaciones, ¿no? Sea un trasplantado o una persona que está en diálisis. Y lo mismo pasa, ¿no? En otros hospitales que vienen con recomendaciones pero tan generales que es que no hay por dónde cogerlas. Claro, tú imagínate que Claro, yo me pongo en la piel del nefrólogo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estoy en consulta, una primera consulta en PNI, ¿vale? Bien sea para enfermos renales o para otro tipo de patología, una primera consulta a mí me puede llevar entre hora y media y 2 horas perfectamente, ¿vale? Necesito sacar toda la información que pueda del paciente. ¿Qué come? ¿Qué deporte hace? ¿Cómo duerme? ¿Cómo caga? Que parece que no, pero también es muy importante. La completa, claro. Claro, ¿qué tipo de entorno tiene el ambientoma, ¿no? Laboral, social, qué tipo de hábitos tiene, ¿no? Es decir, hay que hacer un estudio muy completo, ¿no? Y eso, por desgracia, dentro de los hospitales, eso no se hace, ¿no? Eso lo podemos hacer tú y yo, que trabajamos en instituciones privadas, ¿no? Y que realmente nos podemos permitir estar ese tiempo. Pero eso dentro de un hospital no tiene tiempo de hacerlo. Claro, es difícil. Bueno, entonces estamos de acuerdo que pues, la adherencia a una alimentación sana, variada, equilibrada y la práctica frecuente de ejercicio físico pues son cruciales, ¿no? para mantener ese injerto, ¿no? Y pues que evitar que aparezcan complicaciones como las que hemos ido comentando, ¿no? Desde tu punto de vista, Juanjo, a mí me gustaría que fuéramos pasando por cada grupo de alimento, ¿vale? Si te parece. Vale. Y pues según tu punto de vista, ¿no? Para dar también información y herramientas a quienes nos están viendo. Pues vamos pasando por grupos de alimentos y me vas diciendo pues qué incluirías, qué excluirías, o si sí o si no, o pues cualquier cosita que quieras puntualizar, ¿te parece? Vale, claro. Venga, pues verduras y hortalizas. Vamos, verduras y hortalizas en cuanto a trasplante renal es todo. salvo que tengas algún tipo de problemas con el oxalato, normalmente no. Y cuanto más colorido, mejor, ¿no? Yo siempre busco métodos de cocción leves, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es decir, suelo utilizar crock-pot, ¿vale? Que es, para quien no lo conozca, pues es cocina a baja temperatura, ¿no? Se hace en una especie de olla o paella, ¿vale? En la cual, bueno, pues tú regulas el tiempo y la temperatura, ¿no? Normalmente te cocina a 40 o a 60 grados y, por ejemplo, para hacer unas verduras, pues necesitas unas 4 horas, ¿no? Normalmente esto es de programación automática, entonces tú cortas las verduritas, las pones en la crock pot a la hora de comer. Yo suelo hacer eso y luego cuando llego a la cena el mismo recipiente me lo ha mantenido calentito y me lo como, ¿vale? Yo tengo una y es maravillosa. Es maravilloso. Para mí es muy práctico, ¿no? También utilizo mucho el vapor, ¿no? Me gusta utilizar mucho la cocción al vapor. Para mí cuando, por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no?
es muy rápido para mí coger, cortarme unas verduritas, ponerlas al vapor, darle, calentar el agua, que son 10 minutos está calentada el agua y las verduras hechas, ¿vale? Y comer, ¿no? Porque al final, pues uno tiene también que adaptar su alimentación a su día a día, ¿no? Que para cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Y luego crudas, ¿no? En ensalada, particularmente, ¿no? Entonces, de ahí yo lo incluiría absolutamente todo, no hay nada que dejar de lado, ¿no? Simplemente nombrar que yo sí que, mira, eso sí que es una cosa que suelo dejar y que me parece bien introducir ahora este término, ¿no? Yo suelo dejar bastante de lado, por ejemplo, la patata, ¿no? La patata tiene un índice glucémico bastante elevado, ¿no? Entonces, como sabemos que los enfermos renales, debido a la toma de inmunosupresores a largo plazo, podemos generar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces, cuanto más hagamos de nuestra parte para evitar que eso llegue, muchísimo mejor, ¿no? Primero, por un lado, es obvio hacer deporte y reducir el número de comidas, ¿vale? Pero por otro lado, disminuir los alimentos con una elevada carga glicémica y la patata es uno de ellos, ¿no? Se cree que la patata es muy buena para los enfermos renales, pero no es así. Para los trasplantados renales, perdón, no para los enfermos, para los trasplantados renales, pero no. Entonces, yo lo que suelo hacer, y creo que es un término muy chulo, es introducir lo que es el almidón resistente, ¿no? Que además es muy importante para nosotros, ¿no? El almidón resistente es un tipo de... es el almidón cocinado y luego se deja enfriar durante 24 horas para que ese azúcar, ¿vale? Porque el almidón es un azúcar, cree una cubierta que luego no pueda atravesar la barrera intestinal, ¿no? Y tenga efecto prebiótico, ¿no? Tenga un efecto de fibra, ¿no? La patata, cuando tú la cocinas, la hierves, la dejas enfriar durante 24 horas o incluso la metes en la nevera y te la metes te la comes, perdón, sin recalentar, ¿vale? Simplemente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, está generando ese tipo de almidón resistente que para nuestro intestino y para nuestra salud es muy importante porque además de favorecer el tránsito intestinal, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta y previene la resistencia a la insulina, ¿no? Es el único apunte que yo haría. La zanahoria también tiene esa particularidad, ¿vale? Pero no tiene una carga glicémica tan elevada como la patata, ¿no? Yo principalmente lo suelo hacer con la patata. Vale. En relación a las frutas, ¿también todas? ¿O quieres puntualizar alguna cosa? Yo en cuanto a fruta, yo es que suelo variar bastante, ¿no? Es decir, si tus niveles de potasio están bien, no tienes por qué restringir la ingesta de fruta, ¿no? Y si haces deporte, ¿no? Es verdad que las frutas también tienen bastante azúcar, pero para mí el peligro, ¿no? De las frutas son los zumos, ¿no? No comerse la fruta entera en sí. Es decir, salvando las distancias, ¿vale? Un vaso de zumo de naranja tiene la misma cantidad de azúcar que un vaso de Coca-Cola, ¿vale? Obviamente no tiene nada que ver un vaso de Coca-Cola con un vaso de zumo de naranja, con todos los antioxidantes que tiene, ¿vale? Y la Coca-Cola, bueno, con todos los prooxidantes que tiene, ¿no? Sí, no estamos quitando gran parte de la fibra, ¿no? Correcto. Yo prefiero, por ejemplo, tú para hacerte un zumo de naranja, un vaso de naranjas, pues por ejemplo aquí en Valencia necesitas unas 4 naranjas, ¿no? Claro, yo 4 naranjas no me como nunca de postre. Vale la pena que te comas una naranja de postre, que con eso ya te sacias y además estás introduciendo mucha más fibra, ¿no? Porque se sabe que además la ingesta de fibra mejora la enfermedad renal, ¿no? A través de la función del eje intestino-riñón. Vale. Y en cuanto a la fruta seca, relacionado con la fruta también, o los frutos secos. No suelo abusar mucho de frutos secos, no suelo comer mucho fruto seco, ¿vale? Si acaso suelo comer las nueces de Brasil por el tema del selenio, ¿vale? Que es muy importante a nivel de la función tiroidea, a nivel metabólico, ¿vale? Y es muy importante también a nivel inmunológico, como apoyo inmunológico. Suelo comer también nueces, ¿vale? En su cáscara, es decir, las abro yo, ¿vale? Porque si las compras ya sin cáscara, pues suelen venir ya oxidadas muchas veces. Y luego alguna almendra, ¿no? El cacao, suelo huir bastante del cacao, ¿no?
pero bueno, se pueden utilizar también de vez en cuando, ¿no? Los frutos secos, aunque es un alimento del cual yo no suelo echar mucha mano. Ujú, vale. Semillas, por ejemplo, como la chía o el lino, ¿qué opinas? Hay, Está tan de moda ahora, ¿no? Que sí, parece que están, si no comes chía o lino, no. sí. De hecho, mira, yo me he encontrado muchas veces, tú sabes que la chía, el lino y todo este tipo de semillas son muy comunes en la dieta macrobiótica, ¿no? Ujú. Yo me he encontrado muchas personas con dieta macrobiótica que venían con un montón de problemas intestinales, inflamación intestinal, permeabilidad intestinal, disbiosis intestinal, barrigas muy hinchadas, digestiones muy pesadas, ¿vale? Ujú. Y eso, bueno, pues como sabes, va en contra no solo de la salud general, sino de la salud renal también, ¿vale? Entonces yo no estoy muy a favor del uso de las semillas, ¿no? Es algo de lo cual yo prescindo, ¿no? Como truco, lo que sí que puedo hacer es, por ejemplo, unas semillas de chía, haberlas dejado en remojo durante toda la noche. Sí, porque mucha gente las consume tal cual, ¿verdad? Entonces, hay mucho desconocimiento también sobre esto. Hay Ujú. muchísimo desconocimiento, ¿no? Entonces yo lo que hago es, ocasionalmente, no es algo que haga de forma habitual, cojo bueno, pues unas pocas semillas, las pongo a remojo por la noche para que saquen la capa de moco Ujú. y cuando sacan la capa de moco, ¿no? Al día siguiente simplemente les tiro, pues les pongo un poquito de leche de coco o de leche de almendra y me lo como tal cual, ¿vale? Así que, pero yo de las semillas prescindiría sobre todo por eso, porque a nivel intestinal son bastante agresivas, ¿no? Ujú. Sabemos que la salud intestinal, que de ello podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Afecta directamente a la salud del riñón, ¿no? Hay un concepto que se acuñó hace, creo que en 2016, que es el eje intestino-riñón, y que explica muy bien cómo la salud del intestino, que no es lo que comes únicamente, sino que son muchísimas más cosas, ¿vale? Cómo la salud del intestino puede afectar a la salud de tus riñones, ¿no? Y precisamente las semillas no favorecen la salud de tu intestino. Leche y derivados, que aquí Leche y también hay derivados. gran controversia, ¿verdad? Bueno, la tendrá alguien, yo no la tengo. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo En Canadá sí, sí hay mucha controversia sobre esto. leche y derivados de vaca, yo directamente los retiro también, ¿vale? Es decir, hay muchos estudios, ¿no? Y hay un libro que igual tú conoces a la nutricionista Lucía Redondo, que es de aquí de Valencia, ¿vale? Ujú. Lucía Redondo además también es PNI y tiene un libro que no me acuerdo ahora cómo se llama, es un libro cortito de unas 25 o 30 hojas que habla sobre lo perjudicial que es el consumo habitual de lácteos de vaca, ¿vale? Ujú. Eh, Ella demuestra además que el consumo habitual de lácteo de vaca aumenta la resistencia a la insulina y además genera muchos problemas intestinales como el aumento de la disbiosis, aumento de la permeabilidad intestinal, se carga la capa de moco, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo directamente lo suelo eliminar, ¿no? Lo suelo sustituir por lácteos de cabra o de oveja que no Ujú. tienen ese tipo de proteínas como es la caseína, como es la beta-casomorfina, como es la lactosa, etcétera, etcétera, que sí que pueden dañar esa mucosa intestinal, ¿no? Sí que es verdad que nunca lo doy como un sustituto, es decir, si tomas un vaso de leche de vaca al día, tómate un vaso de leche de cabra, no lo hago así. Si tomas un vaso de leche de vaca al día, sustitúyelo. Puedes directamente no tomarlo, que es fácil, ¿no? Puedes sustituirlo por un té, puedes sustituirlo por otra infusión, puedes sustituirlo por un vaso de agua Ujú. o puedes sustituirlo por una leche vegetal que no venga azucarada, ¿vale? Claro. Pero no es preciso coger y sustituirlo, ¿no? Y luego el queso, siempre digo lo mismo, elimina el queso de vaca y cuando tengas ganas, pues de vez en cuando
te comes alguna cuña de un queso de oveja o de un queso de vaca o incluso de un yogur de vaca, perdón, un yogur de oveja o un yogur de cabra, pero no uno de postre todos los días, sino de forma ocasional, uno tal vez a la semana o dos, incluso por algún kefir de oveja o algún kefir de cabra que también son muy beneficiosos para la flora intestinal. Ujú. Con esto, con la leche y los derivados, siempre parece que hay como la obligación, ¿no?, de consumirlos diariamente. Al menos en consulta lo veo mucho, que es que lo tienen, no sé si es por las campañas que se hacen por televisión, ¿no?, de mínimo 3 al día, pero lo tienen como muy marcado, el consumo como de obligación de, sobre todo de, pues, de productos derivados de la vaca. Claro, tú piensas que aquí en España lo que es la industria láctea es un lobby, ¿no? Es un lobby que lo que trata es de vender sus productos, y es lógico, ¿no? Como todo lobby. Eh, Desde hace muchísimos años se nos ha dicho, ¿vale?, que el bajo consumo de lácteo aumenta el riesgo de osteoporosis, de osteopenia, de problemas óseos, ¿vale?, etcétera, etcétera. Y justamente vivimos en el país de Europa que más leche consume y en el país de Europa que más osteoporosis tiene, ¿no? Esto choca, ¿no? Choca. Cuando empiezas a utilizar la evidencia científica que hay hoy en día, no, que el consumo de leche mejora la salud de los huesos no se mantiene, ¿no? Realmente para mantener una buena salud ósea, ¿vale?, lo que necesitamos es movernos, hacer ejercicio y tomar el sol, ¿no? El hueso no se regenera si no hay impacto, si no hay movimiento, ¿no? Y por desgracia vivimos en un país muy, muy, muy sedentario, ¿no? Y lo mismo nos ocurre con el sol, pese a vivir en el país europeo o uno de los países europeos donde más horas de sol tenemos, se ha demostrado que somos uno de los países con unos valores de vitamina D muchísimo más bajos, no más bajos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer ejercicio al aire libre, ¿no? Y si puede ser ejercicio con un poquito de impacto, muchísimo mejor, ¿no? Incluso se sabe que hay alimentos, ¿vale?, que tienen una cantidad de calcio más elevada que la leche, ¿no? No necesitamos obtener el calcio de la leche, ¿no? Necesitamos realmente movernos y tomar el sol para poder mantener una buena salud ósea. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. En cuanto a carnes blancas y rojas, Yo no soy partidario de las carnes rojas, ¿no? Hay un montón de evidencia científica que habla sobre el Neu5Gc, ¿vale? La carne roja, hay que separar lo que es la carne que viene de aves de la carne que viene de mamífero, ¿vale? La carne que viene de mamífero, que es la carne roja, contiene un gen, que es el Neu5Gc, que nuestro intestino no lo digiere, es imposible de digerir, ¿no? Ninguna persona lo digiere, ¿no? Entonces es muy abrasiva a nivel intestinal. De hecho, la OMS ya declaró, no sé si fue hace 2, 3 años, que el consumo regular de carne roja aumentaba el riesgo de cáncer, ¿no? Vamos, yo directamente no tomo carne roja, es decir, cuando yo puedo tomar carne roja de forma muy, muy esporádica y te estoy diciendo tal vez una vez al año, 2 veces al año o ninguna, ¿no? Si, por ejemplo, viajo al norte donde la carne roja es de calidad, ¿no? Me garantizan que es de calidad, ciervo, vaca, ternera, etcétera, etcétera, pues bueno, ya que he viajado al norte y estoy de vacaciones, pues me puedo permitir comerme un chuletón, pero yo habitualmente no consumo, ¿no? Yo me voy más a carne de ave, ¿no? Pato, pollo, pavo, ¿vale? Me voy más ahí y sobre todo si tiene un poquito de grasa, mejor, ¿no? Eso de la demonización de las grasas, ¿no?, que también es algo, un mito a romper, que nos dijeron que las grasas aumentaban el colesterol y, bueno, que el mito no funciona por ahí, ¿no? Aquello fue una invención de la industria del azúcar, ¿no? La industria del azúcar pagó una serie de estudios científicos, ¿vale? Una serie de científicos para que realizaran estudios científicos para tirar de la culpa del colesterol a las grasas. Obviamente las grasas trans no son grasas que favorezcan el tener unos niveles de colesterol, ¿no? Pero las grasas saludables sí, ¿no? Entonces se demonizó el colesterol
y se demonizaron a las grasas, ¿no? Cuando realmente lo que aumenta, se sabe que lo que aumenta los niveles de colesterol en sangre es el consumo crónico de azúcar, ¿vale? Y el consumo crónico de grasas trans, ¿no? En cambio, todo lo contrario, el consumo crónico de grasas saludables, como pueden ser las de carne de ave, como puede ser el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, etcétera, etcétera, lo que hace es equilibrar los niveles de colesterol en sangre. Bueno, solo quería puntualizar algo en el tema de las carnes blancas, o sea, de carne de ave, que también se intente buscar una carne de calidad, ¿no? Que sea, sobre todo, siempre, porque no, la industria siempre con su picardía, ¿verdad? Sí, Siempre a ver, intenta. como te he dicho antes, la alimentación, en la alimentación influyen muchos factores biopsicosociales y económicos, ¿vale? También, es decir, si te lo puedes permitir, pues obviamente fruta y verdura sí puede ser ecológica, ¿vale? Sobre todo la verdura, ¿vale? La carne de pasto, ¿vale? Siempre que puedas, el pescado que sea salvaje, los huevos, de Ujú. los que también hablaremos, ¿no? Pues también que sean ecológicos a ser posible. Lo que pasa es que, claro, eso tiene un componente económico que, por desgracia, todas las personas no se pueden Correcto. permitir, ¿no? Pero dentro de lo que pueda, ¿no? Yo tampoco soy una persona que lo compro todo ecológico, ¿no? Pero si no puedes ecológico, por ejemplo, pues las verduras y la fruta que sea de temporada, que sea de proximidad, aunque no sea ecológico, ¿no? Y la carne de ave, por ejemplo, en el supermercado no es ecológico, pero es el campero, que es algo mixto, ¿no? Y que es un poco más económico, ¿vale? Que el ecológico y que también te lo puedes permitir, ¿no? Yo voy combinando, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, sí que me puedo permitir comprar ecológico siempre, como son los huevos, ¿no? Que los puedes encontrar ecológicos por aproximadamente 2 € la media docena, ¿vale? Pienso que es relación calidad-precio es de lo mejor que te puedes encontrar. Y lo otro, pues voy combinando. Siempre, nunca compro de baja calidad, siempre voy buscando entre campero y ecológico, ¿no? Porque a veces pues, tengo mayor facilidad para encontrar, porque en mi caso también, donde yo vivo es difícil a veces encontrar carne de pasto ecológica, ¿no? Para mí, a mí me la tienen que traer de Cataluña. Yo tengo que ir a Cataluña, perdón, tengo que pedirla a Cataluña y me la envían a casa, ¿no? Hay casas que te lo envían como es pollos planeses, etcétera, etcétera, que te lo envían a casa sin problema. Lo que pasa es que Ujú. no siempre me lo puedo permitir. Sí, claro. Siempre hay que adecuarlo, ¿no? A la situación económica de cada persona, claro, lógicamente. Exacto. Porque nos queda muy poquito tiempo, bueno, has comentado brevemente, ¿no? Los pescados que sean de salvajes, ¿no? ¿Verdad? Que no sean... A poder ser salvaje, sí. Es muy fácil encontrar en el supermercado salmón noruego salvaje, normalmente es congelado, no tiene mayor inconveniente. Y sobre todo, ya, yo por ejemplo aquí en Valencia, que tenemos el mar muy cerca, ¿no? Pescado pequeño de proximidad, boquerón, sardina, caballa, ¿vale? Yo eso como muchísimo, ¿no? Para mí el pescado preferido es la sardina, ¿no? La sardina por cada 100 gramos aproximadamente tiene casi 3 gramos de omega 3, ¿no? Así que con aproximadamente 5 o 6 sardinas tienes los requerimientos de omega 3 diarios, ¿no? Vamos, para mí es un manjar, ¿no? Y cuando no, pues y además que es un pescado que, hablando de economía, ¿no? Es muy económico, ¿no? Porque no sé si está aproximadamente a Sí, es 4 euros o 5 euros el kilo, ¿no? Es decir, 5 o 6 sardinas te cuentan 1,50 € o sea todo el mundo sí. al salmón, ¿no? Que es ¿Cómo, carísimo. cómo? Que normalmente todo el mundo consume salmón, cuando la sardina también es un producto maravilloso y es mucho Claro. más económico. Claro, yo normalmente cuando voy compro el salmón entero para que me salga más, bueno, el salmón entero no, la parte de atrás, la mitad de atrás, ¿no? Que es la que no tiene espinas porque es muchísimo más económico. Porque si tú compras, por ejemplo, lo que es el escalopín, te suele costar aproximadamente cerca de 20 euros el kilo, y en cambio cuando compras media pieza está a 8 euros el kilo, ¿no? Y tenemos para toda la familia, ¿no? Y las sardinas sí que voy comprando dependiendo de las necesidades. Y cuando no, también por lo que te he dicho, voy comprando salmón salvaje, ¿vale? Congelado, y lo voy utilizando, pero prefiero más el pescado pequeño, ¿no? El de proximidad.
También lo voy combinando con mejillones, que también me gustan mucho y creo que tienen, por el aporte de yodo, pues es muy importante. Y ya está. Normalmente los otros pescados no los suelo utilizar. Huevos, que siempre aquí también hay un gran, No. gran mito. Con los huevos. Lo de los Todo huevos, claras, enteros, no sin la yema, bueno. yo normalmente, a ver, yo habitualmente suelo comer entre cerca de 2 docenas de huevos a la semana, ¿vale? Es Ujú. decir, los compro de calidad ecológica, ¿vale? Y sí que es verdad que antes, mira, eso es uno de los mitos que había que romper, ¿no? Cuando a mí me trasplantaron, que te los prohibían, ¿no? Y hoy en día yo lo que le digo a las personas es mínimo 2 huevos al día, ¿no? Es decir, 2 huevos al día, estamos hablando de 14 huevos a la semana, que para nada, para nada, para nada es ninguna exageración, ¿no? Eh, yo os podía presentar aquí un compañero que tenemos en clínica que cuando se sienta yo lo he visto comer hasta 18 huevos de una sentada. Y para nada tiene el colesterol alto ni para nada tiene problemas de salud, ¿no? Es decir, tampoco es llegar ahí, ojo, cada uno, pero la grasa del huevo es muy, muy, muy buena, es muy importante, ¿no? Comprarlos de calidad ecológica, que eso sí que también son económicos y nos lo podemos permitir todos, pero hay que romper eso y empezar a comer muchísimo, muchísimo huevo. Sino porque a veces se consume o te dicen que comen carne roja, ¿no? Pero huevos no que son malos. Entonces es como ese choque, ¿no? Vale. Legumbres, ¿qué es lo que nos falta? Legumbres y grasas es lo que nos falta ya. Sí, mira, yo las legumbres normalmente también las suelo restringir bastante, ¿vale? No, en enfermos renales, en otro tipo de personas incluso las suelo eliminar del todo, ¿no? Pero eh, hay gente, ¿no? Que ¿Por potasio o por los problemas gastrointestinales? por los problemas gastrointestinales, ¿no? Se sabe que pues las legumbres contienen una serie de antinutrientes como son las saponinas y las lectinas, ¿no? Que incluso aunque lo pongas en remojo, aunque hagas una buena cocción, eliminas una parte mínima, ¿no? De esas saponinas y lectinas, ¿no? Entonces pueden dar muchos problemas intestinales, ¿no? Es verdad que pueden tener un buen aporte, pueden ser un buen aporte proteico, ¿vale? De proteína vegetal, ¿vale? Pero eso llevado de forma común no. Es decir, yo, por ejemplo, tengo recetas, ¿no? Ocurre lo mismo también que como os he comentado antes con el tema de las patatas, ¿no? Cuando te los comes frío es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, hay recetas de lentejas frías, ¿vale? Por ejemplo, y es lo que yo suelo recomendar, pero lo suelo recomendar en personas que les gusta mucho, que son incapaces de quitárselo, pues bueno, te permito, ¿no? Vamos a permitirnos comer lentejas una vez por semana, ¿vale? Para que tú también estés tranquilo, porque hay una parte emocional en la comida que hay que tratar también, ¿no? Pero si te lo puedes quitar, yo directamente lo quito. Ujú. Vale, y grasa, como habíamos comentado, grasas saludables, ¿no? Como por Claro, ejemplo el aceite de oliva, ¿no? Pero por desgracia, sobre todo en España, se sigue incluyendo muchísimo la margarina, ¿no? Sobre todo, un ejemplo, sobre todo en el desayuno, ¿no? Grasas claro. de calidad. Claro, habría que cambiar, por ejemplo, esa margarina, ¿vale? Por un ghee, ¿vale? Que el ghee es muy, muy, muy bueno, es una grasa muy saludable, ¿vale? O una mantequilla, ¿no? Incluso pero una mantequilla buena, ¿no? La mantequilla es muchísimo mejor que la margarina, ¿no? No tiene, la mantequilla es grasa saludable, la margarina es grasa trans, ¿no? Y habría que incluir en nuestra dieta el aguacate, ¿no? Que también se demonizó porque tenía muchísima grasa y decían que engordaba y ahora es uno de los alimentos más healthy, 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 ¿no? Que Sí, existen y que clarísimo. todo y que todos los fitness followers y fitness youtubers y Instagramers, fitness sí. Instagramers y todo, ¿no? Los recomiendan y ves sus platos y todos sus platos tienen aguacate, ¿no? Yo lo consumo de forma diaria, ¿no? Una media de Ujú. 2, 3 aguacates de forma diaria y ya está. Sí que es verdad que comprarlo en el supermercado pues no es barato, ¿no? Porque está en torno a 4 o 5 euros el kilo, pero en la zona donde yo vivo tenemos la suerte de que hay varios productores y nosotros lo compramos directamente al productor y nos viene a costar en torno a 2 Ujú. euros el kilo, ¿no? Además, mi padre
en el corral de casa tiene un aguacate que medirá un aguacatero que medirá unos 13 metros, que da aguacates para toda la familia, ¿no? Pero bueno, que yo consumo mucho aguacate. Tengo que venir a verte para que me des aguacates. Yo como muchísimos aguacates, ¿no? Y luego, pues lo típico, el aceite de oliva virgen extra. Encontrar a veces de primera presión en frío es muy difícil, ¿no? Además de que son muy caros, ¿no? Pero bueno, con que encuentres un aceite de oliva virgen extra de estos que habitualmente están sobre 3 euros el litro, 3,50, ya te funciona muy bien y ya tiene muy buena calidad, ¿no? Puntualizar, leer siempre el etiquetado, ¿no? Porque a veces la industria también vende un aceite que no es del todo, ¿no? Es muy importante, claro, tener educación a la hora de leer etiquetas, ¿no? Yo principalmente lo que suelo recomendar a mis pacientes es comprar alimentos que no tengan etiqueta, ¿no? Compra alimentos tal cual vienen de la naturaleza, ¿no? Pero sí que es verdad que deberíamos de tener una mínima educación nutricional para poder leer esas etiquetas, porque es que si no a la mínima te la cuelan, ¿no? Te venden cosas con palabras como casero, tradicional, etcétera, que no tiene nada con casero, no tiene que ver nada con tradicional, o saludable, no tiene que ver nada con saludable. Por ejemplo, las típicas tortitas, ¿no? De arroz o de... Tú vas, lo compras y dices, ¡buah, esto es súper saludable, esto es súper bueno! Y luego cuando ves la cantidad de hidratos de carbono que tiene, ¿vale? Pues estamos hablando de 80 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos aproximadamente en la mayoría de tortitas, ¿no? Salvo que compres alguna específica que sea únicamente de trigo sarraceno, ¿no? Pero la mayoría tienen una elevada carga en hidratos de carbono que, como he dicho, ¿no? Pues aumenta la resistencia a la insulina y aumenta la predisposición a diabetes tipo 2, ¿no? Una cosa es lo que yo hago, ¿no? Yo, por ejemplo, para comerme 3 aguacates me puedo comer una tortita o 2, pero simplemente para empujar. Pero es que hay gente que se come un paquete entero en un día, ¿no? Porque se cree, porque la etiqueta dice que es saludable. Claro. Claro, el problema es que cuando la gente lee casero o saludable, se hincha a comer casero o saludable y eso muchas veces es un error, ¿no? Hay que saber leer etiquetas y saber realmente qué es lo que estás comiendo. Claro, no porque sea saludable, ¿no? Podemos hacer un abuso de ese producto, ¿no? Porque siguen siendo las mismas, o sea, sigue siendo un alimento calórico. No, por No, no, ejemplo, el aguacate, ¿no? claro, al final todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Es igual como yo, por ejemplo, que utilizo suplementos nutricionales, ¿no? Los suplementos, aunque sean naturales, no son inocuos, ¿vale? Y no es algo de lo que tengamos que depender continuamente, ¿no? Es decir, en un momento dado es una ayuda, pero la base tienes que hacerla muy bien hecha, ¿no? Y es lo que realmente te va a dar el éxito a largo plazo. No se trata de tomarte 20 comprimidos o 10 comprimidos de suplementos al día. Se trata de hacer un estilo de vida correcto y cuando te atasques, pues si puedes, en vez de acudir a una medicina alopática donde únicamente te van a tratar el síntoma, buscar cuál es la raíz, que muchas veces es estrés, tendrás que aprender a gestionar el estrés, a veces son cambios nutricionales, a veces tienes que hacer deporte y, si se puede, pues una pequeña ayuda con suplementación, pero que realmente esas personas que basan las terapias únicamente en suplementación es que no tienen éxito a largo plazo. Pues muy bien, Juanjo. Ha sido un placer poder tener esta charla contigo, pero nos estamos quedando sin tiempo, no voy a ser que se nos corte. Ha sido, ha sido un placer poder charlar contigo. Muchas gracias, Anabel. Para mí también ha sido un placer. Estaba ahora repasando las preguntas porque no he leído, hemos estado hablando tú y yo y no he leído ninguna pregunta y si te parece podemos contestar alguna, ¿vale? Sí, me parece que Ignacio, he leído por aquí algo de dieta Proponer vegetariana. una dieta saludable. Si te parece, Ignacio, lo que podemos hacer, como hoy hemos estado hablando de trasplante, ¿vale? Porque claro, el tratamiento renal sustitutivo no es lo mismo en diálisis que en trasplante, ¿no? Como hoy hemos estado hablando de trasplante y hemos hablado de la alimentación en trasplante, podemos hacer una futura charla sobre alimentación en personas en diálisis, ¿no? Que también, y así apoyamos la otra parte, ¿no? Que se nos ha quedado ahí un poco pendiente.
Sí, aquí hay una persona que es Monse Aliel que comenta, eso me pasó a mí, hasta el tercer año de trasplante no me enteré ni me dijeron que podía hacer ejercicio con peso. Ahora tengo que recuperar mi masa muscular. Claro, 3 años de sedentarismo o de no hacer ejercicio de fuerza, luego cuesta muchísimo tiempo recuperar la masa muscular. Yo normalmente a mis pacientes, normalmente al mes ya empiezan a hacer ejercicio de fuerza. Ojo, que nadie se piense que eso se trata de hacer un levantamiento de barra con 80 kilos, ¿no? Estamos hablando de una persona trasplantada, un mes trasplantada, que se pone una faja, se sienta en una silla, es decir, se pone una faja en el vientre para no forzar la zona abdominal. Sí, y empieza a utilizar mancuernas de 2 o 3 kilos, no estamos hablando de nada más, ¿eh? Pero ya empieza a crear más. Recomiendo, por ejemplo, que una botellita de agua en casa, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, ¿no? Así Que puede es, marcar así la es. diferencia. Exacto. Y como dice, mira, también aquí Alcaide, a ver, Alcaide Leiva, ¿vale? Que también nos dice que o te mandan a andar, ¿no? Vamos a ver, es decir, hay que ser un poco más sensatos, ¿no? Es decir, andar va muy bien cuando tengamos 70 o 80 años, ¿no? Es decir, pero yo, por ejemplo, ahora que tengo 39, no me puedo permitir únicamente ir a andar. ¿Por qué? Porque si yo ahora únicamente ando, cuando tenga 70 o 80 años, me voy a quedar en silla de ruedas porque me voy a deteriorar, ¿no? Tengo que buscar un poquito más de ejercicio de impacto y tengo que, sobre todo, trabajar fuerza, ¿no? Y cuando digo trabajar fuerza, yo voy únicamente una vez por semana al gimnasio, no voy más. Ujú. Pero eso, cuando lo multiplicas por 2 años, estamos hablando de 52 semanas al año, estamos hablando de 110 sesiones aproximadamente en 2 años. Y eso hace que recuperes una masa muscular. No se trata de convertirse en un musculito, ¿no? De convertirse en un chico fitness, simplemente se trata de conservar una masa muscular que a largo plazo te va a garantizar no solo salud, sino independencia física también, ¿no? No sé si por aquí hay alguna pregunta más. No, creo que no. Y simplemente hacerle un comentario a Steffi, que ves, es algo que habría que cambiar, no me había dado cuenta, que te dan un papel con lo que no puedes comer en casi todo y casi todo no se puede comer, ¿no? Siempre, siempre se la pregunta, ¿y qué como? ¿Qué como? Y ahora verdaderamente yo cambio. claro, verdaderamente el tema de, para mí, el tema de introducir un nutricionista y un preparador físico en unidades hospitalarias es básico si realmente queremos hacer una medicina del siglo XXI y no vivir en la medicina ya que se hacía hace 30 años, ¿no? Incluso yo tengo pacientes pediátricos que lo primero que les digo al papá y a la mamá es, yeah, dejarlo, que se mueva, que haga deporte, apuntarlo a fútbol, apuntarlo, que tiene que gustar. Independientemente de que haga deporte, eso no va a acelerar el deterioro renal y eso no va a evitar o no va a no evitar que entre en diálisis. Si tiene que entrar en diálisis, entrará igual y si le tienen que hacer un trasplante va a entrar igual, pero lo va a hacer probablemente en mejores condiciones que si no hace deporte, ¿no? El problema es que los niños con enfermedad renal son criados en una burbuja, ¿no? En cuidado con este niño, cuidado que no le pegue el sol, cuidado con esto, cuidado, 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 cuidado. Y ese mismo cuidado, Ujú. claro, esa misma sobreprotección, lo digo porque me ocurrió a mí, ¿no? Esa misma sobreprotección es la que lleva a un deterioro de la salud general, ya no digo renal, general al paciente, ¿no? En este caso estamos hablando de niños, ¿no? Y los niños son niños y tienen que jugar y se tienen que mover y tienen que ejercitarse, ¿no? Y ejercicio de fuerza también en niños, ¿no? Es decir, no se trata de llevar a un niño a un gimnasio, pero los niños también tienen que hacer ejercicio de fuerza. Ese famoso mito que sigue aún circulando por ahí de que los niños que crean músculo no crecen, eso es una mentira total y absoluta, ¿no? Al revés, un niño normalmente con enfermedad renal, ¿vale? Cuando se transforma en adolescente, es muy difícil que tengan un carácter de adolescente porque la misma enfermedad renal lleva una producción baja de niveles de testosterona.
para que un niño empiece a fabricar testosterona y se transforme en un adolescente de verdad y en un joven, necesita hacer ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es imprescindible a cualquier edad. Obviamente adaptado, eso sí. Bueno, hay un montón de comentarios. Esto quiere decir que tendremos que hacer otro dentro de Sí, sí. nada. En breve haremos otro, propondremos otro tema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Anabel. Hasta luego. Hasta luego.